dándote honra y gloria por ser, Señor, nuestro Creador, sustentador y Salvador. Amén. Te pedimos en esta mañana, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sancione este culto y que podamos salir edificados de esta tu casa de oración. Bendícenos grandemente, Señor. Perdónanos. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Un feliz sábado para todos. Amén. Estoy muy feliz de estar acá nuevamente. Hace rato que no venía. Hubo una invitación que tuve que declinar por compromisos previamente adquiridos, pero me alegra estar nuevamente aquí en la iglesia Redimir, ¿verdad? Redimir. Bien, ¿quiénes de los presentes son adventistas del séptimo día oficialmente hablando? Levanten su mano. La inmensa mayoría. ¿Quiénes están asistiendo desde hace un tiempo pero aún no han tomado la decisión del bautismo? Levanten la mano. Una mano, bien. ¿Quién viene hoy por primera vez? Tenemos una persona que haya venido hoy por primera vez. ¿Cómo es tu nombre? Maribel. Maribel, bienvenida. Todos vamos a levantar la mano para darle la bienvenida a Maribel. Maribel, mira, tienes unos 60 amigos nuevos. Y trataremos de estar pendientes de Maribel para que esta no sea la última, sino la primera de muchas veces. Ay, lejos. Hoy es visita. ¿Quiénes van a orar por Maribel? Porque ya que no estará aquí, por lo menos que oremos. ¿De dónde vienes, Maribel? Hermano, yo vengo de Boyacá, de la iglesia Mahanaim. Mahanaim. Bueno, muy bienvenida, Maribel. Estamos felices de tenerte por aquí. Bien, ¿ustedes son felices contestando preguntas? Yo soy docente. Este año es mi año número 30 trabajando como docente del Colegio Adventista Libertad. 30 años de profesor, pero profesor es cualquiera. Yo aspiro a ser maestro algún día. Es distinto. Maestro es enseñar como Jesús enseñaba. Y eso es un nivel al que todos los profesores consagrados a esa bella labor aspiramos. ¿Les gusta contestar preguntas? Sí. Necesito que me las contesten. Antes de comenzar a preguntar, quiero dar un saludo. Por aquí me dijeron que hay un ministerio Más Allá del Sol, a quienes estamos hablándoles también aquí directamente. Muchísimos saludos, estamos felices de estar en contacto con ustedes. Dios les bendiga, feliz sábado para ustedes allá también. Y ahora, pregunto. La mayoría levantó la mano diciendo que ustedes son adventistas del séptimo día. Amén, qué bendición. Una vez, y esta es una historia que me gusta contar, le pregunté a unos amigos, ¿no? Estábamos hablando acerca de las iglesias en la lección de escuela sabática, y les dije yo, ¿y para ustedes cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia perfecta? Y un amigo mío, que es como Pedro, que primero contesta y después piensa, él dijo algo que fue muy interesante, todavía me acuerdo después de tantos años. Él dijo, la iglesia verdadera es la que tiene el espíritu de alabanza de los evangélicos, la reverencia de los católicos, el espíritu misionero de los testigos de Jehová, la dadivosidad de los mormones y la doctrina perfecta de los adventistas del séptimo día. ¿Y saben que yo no dije amén? Porque yo pensé dos cosas. Yo dije, primero, ¿cuánto nos falta? Pero tenemos lo más importante, la doctrina perfecta. Dije yo, peor, estamos jactándonos de cosas que no hicimos nosotros, porque esa doctrina no la hicimos nosotros. ¿O sí? ¿Ustedes escribieron las creencias de los adventistas? No. O sea que estamos jactándonos de cosas que nosotros no hicimos. Estamos graves. La pregunta me quedó sonando, pero me quedé con la cosa de las doctrinas. ¿Se acuerdan que en el trimestre pasado hubo una lección de escuela sabática donde estudiamos acerca de la doctrina de la iglesia? ¿Se acuerdan de eso? Las doctrinas de nuestra iglesia. Pregunto, ¿ustedes pertenecerían a una iglesia con graves errores doctrinales? ¿Sí o no? Ustedes me dijeron que les gustaba contestar preguntas, pero parece que son del grupo de esos de no saben, no responden. Otra vez. ¿A ustedes les gustaría pertenecer a una iglesia? ¿Ustedes serían miembros de una iglesia con graves errores doctrinales? ¿Sí o no? No. Bueno, eso estuvo mejor. ¿Puede Dios guiar a una iglesia con graves errores doctrinales? Sí. Ajá. Aquí fue miti. ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Y la otra mitad qué contesta? ¿No sabe, no responde? Bueno,
Para los que dijeron que no, que Dios no puede guiar a un pueblo con graves errores doctrinales, les cuento una cosa. Vamos a ver si esto me funciona. Yo apunto para allá y no funciona. Sí funciona. Este señor, ¿lo conocen? Guillermo Miller. Me apena por los que no pueden de pronto ver la imagen completa, tal vez por esto, por acá. Pero bueno, trataremos de utilizar las imágenes. ¿Quién era Guillermo Miller? Guillermo Miller fue el que creó, por decirlo así, la primera doctrina, ¿cierto?, de lo que ahora conocemos como la Iglesia Adventista. ¿Cuál era esa doctrina? La purificación del santuario, correcto, la purificación del santuario. ¿Qué iba a suceder en qué año? 1843, no 44, eran el 43. Después, cuando pasó el 43 y no vino, entonces dijeron, no, es el 44. Y llegó el 44 y después algunos dijeron que era en el 51. Aunque no sabían eso. Bueno, los guías mayores sí saben. Vuelvo a preguntar, gracias, yo estaba pensando, ¿será que eso se puede quitar un momentico? Vamos a ver si... Qué pena con la de decoración de culto joven, ponerla en más trabajos. Muchas gracias. Resulta que ese pueblo era guiado por Dios. Y aunque era guiado por Dios, tenía un problema. El problema era que tenían un grave error doctrinal. ¿Ustedes creen que Dios estaba al control de ese ministerio, de ese pueblo? ¿Sí o no? Si no lo creyeran, no estarían aquí. Solo que Dios sabe cómo hace sus cosas, y empezó con un pueblo que, aunque estaba equivocado en un aspecto, estaba en lo correcto en muchos. ¿Había que estudiar la Biblia? Sí. ¿Cristo viene pronto? Sí. ¿Había que esperarlo? Sí. ¿Había que predicar el Evangelio? Sí. ¿Había una profecía de 2300 días? Sí. ¿1844 era una fecha correcta? Sí. ¿Cuál era el problema? El evento. Jesús no volvía ese día. Entonces, si Dios puede acompañar a un pueblo que tiene un grave error doctrinal, ¿por qué le damos tanto garrote a aquellas iglesias que tienen graves errores doctrinales? Saben que cuando estábamos hablando acerca de Apocalipsis y de sus interpretaciones, algunos hermanos dicen, es que los hermanos allá, esos de la iglesia tal, del tabernáculo ese, esos descachadísimos. Y resulta que tan descachados, pues ¿cómo les damos de duro, no? Pero nosotros hoy en día, con Biblia en la mano, podríamos darle garrote a este señor y decirle, a ver, el día y la hora, nadie la sabe. ¿Cómo le ocurre poner fechas? Inclusive hay algunos hermanos ahorita mismo que están diciendo, no, Cristo viene en el 2031, y eso sacan la Biblia y hacen cuentas. Y pilas porque eso hay que estudiarlo con más detenimiento. Parece que a Dios le importa más la actitud que la doctrina, y nosotros sacamos pecho por nuestras doctrinas. Hoy vamos a hablar, en el tiempito que tenemos, acerca de una mujer. Y aquí les cuento una historia. Cuando yo era niño, en mi casa no había televisor. Yo tuve televisor como a partir de los 10 años. Era en blanco y negro cuando ya empezaron a llegar los de color. Y cuando yo era niño, en mi casa no había televisor. Yo veía Plaza Sésamo en la casa del vecino. ¿Quién vio Plaza Sésamo? ¿Cómo están de viejos? Porque eso lo quita, sí, la experiencia. La mayoría de los que están aquí, ¿la plaza qué? Beto y Enrique, Archibaldo, sí. En fin, en mi casa no había televisor, pero había una biblioteca grande porque mi papá compraba cuanto libro le ofrecieran, pero no lo leía. Gracias a Dios, pues esa fue mi herencia, y yo aprendí a leer a los 3 años gracias a mi mamita, que tenía solo quinto primaria, pero era una muy buena maestra, muy buena. Gracias a ella yo no hice ni preescolar ni primero, yo entré a segundo de una. Y en mi casa había una biblioteca donde una fila completa de la biblioteca estaba llena de esos libros rojos, escritos por ¿quién? ¿Quiénes saben quién era Elena de White? Ahora, repito, puede que usted sea adventista de toda la vida, pero ¿usted sabe quién era Elena de White? Y se nos llena la boca diciendo que Elena de White para arriba y que Elena de White para abajo. Vamos a hablar un poquitico de Elena de White. Esta señora, ¿cómo se llamaba? Pues Elena de White se llamaba Elena, se llamaba Helen Gold. Helen Gold, como el apellido de la mamá. Helen Gold, el apellido era Harmon. El apellido no era White. Ese es el apellido de casada, del esposo, sí. Harmon de White. Nacida en
No me digan Estados Unidos, eso es trampa. ¿Nacida en dónde? ¿Dónde nació? No, Michigan. Nacida en Gorham, un pueblito que quedaba al lado de Portland, la capital del estado de Maine. Al ladito de Canadá, cerquita a Vancouver, allá, cerquita a Quebec, más específicamente. Allá hace un frío tenaz. Ella nació el 26 de noviembre de 1827. Gracias por los 2 guías que lo repitieron antes que yo lo dijera. Tuvo una gemela. ¿Sí sabían que tuvo una gemela? Así como nuestras cantantes de hoy. Una gemela que se llamaba Elizabeth. Su papá se llamaba Robert y su mamá se llamaba Eunice. Roberto y Eunice. ¿Eran de qué religión? ¿De qué iglesia? ¿Qué iglesia iban? Eran metodistas. De allá los expulsaron cuando Elena de White tenía 13 añitos porque ellos decidieron seguir las enseñanzas de este señor que estaba en la diapositiva traspasada, que era Guillermo Miller, y empezaron a predicar de eso y los expulsaron de la iglesia. Así que ellos quedaron como en un limbo eclesiástico porque el grupo a donde iban no tenía nombre. Ustedes saben que la iglesia adventista se llama Iglesia Adventista desde 1863, correcto, bien por los guías mayores juiciosos. Tuvo 4 hijos, solamente creció uno realmente, los otros murieron muy chiquitos. Hubo uno que murió, el último murió de 3 meses. Fue viuda durante 34 años porque su esposo se murió joven. Ya les voy a decir por qué se murió. Durante 70 años tuvo un ministerio evangelístico y profético en donde recibió, y eso es lo que creemos los adventistas del séptimo día, recibió 2.000, más de 2.000 visiones, escribió más de 100.000 páginas que han sido reunidas en libros. Algunos fueron libros completos con pasta original, pero otros fueron cartas, manuscritos, textos, artículos, y que se han compilado en libros. Como la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Se murió hace 100 años y esa mujer sigue escribiendo un libro nuevo? No. Lo que pasa es que se han hecho compilaciones temáticas de los escritos de Elena de White. Más de 100 libros originales en inglés, 80 traducidos al español, muchos textos. Y nosotros los adventistas la llamamos de muchas formas. La llamamos la pluma, la palabra profética, la llamamos profetiza, la llamamos la luz menor, etcétera, etcétera. ¿Usted cree en el ministerio profético de Elena de White? Hoy voy a decir cosas duras, pero como yo no soy de esta iglesia, a la salida de todo me van a dar las gracias y me van a dar la mano. Si usted no cree, aquí tengo en líos, el camarógrafo me está persiguiendo, pero el adventista que no cree en el ministerio profético de Elena de White está un poquito de vivienda, o sea, es decir, está como en la iglesia equivocada. Y una de las cosas que los adventistas tenemos que tener claro es cómo fue el ministerio profético de Elena de White. Y hoy vamos a hablar de eso. El tema de hoy se llama ¿por qué yo creo en Elena de White? Este tema lo voy a tener yo creo en Elena de White. ¿En qué manera creo? Bueno, vamos a hablar de ella. ¿Qué es un profeta? Ustedes saben lo que significa, etimológicamente hablando, la palabra profeta. ¿Qué significa profeta? Profeta es aquel que recibe un mensaje ¿de quién? De Dios. ¿Para quién? Para su pueblo, inclusive para gente que no es del pueblo también. Es un mensaje de Dios dado en un momento adecuado, en unas circunstancias adecuadas, de una manera adecuada. ¿Los profetas predicen el futuro? ¿Sí o no? Me encanta hacer preguntas. ¿Quién dice que sí? Bueno, hay 4 valientes. ¿Quién dice que no? Hay otros 7, 8. ¿La otra mitad? Los profetas no predicen el futuro, que lo predice es Dios. De los más de 70 profetas que están en la Biblia, Dios le reveló eventos futuros a menos de 5. Los demás mandaban su mensaje. Pero si ustedes miran, ¿quiénes predijeron eventos futuros? Diciendo que los predicen ellos, pero realmente fue Dios, ¿no? Daniel, Juan, José, Isaías, ¿quién más? Ezequiel. De pronto podemos interpretar algunas cositas así como eventos futuros de Jeremías. Pero realmente un profeta no tiene como función predecir el futuro. ¿Cómo identificamos a un verdadero profeta? Vamos a buscar 4 textos rápidamente porque esos son los textos de hoy.
Uno está en la lectura bíblica. ¿Isaías qué? 8 qué. Yo lo dije mal, ¿sería? Isaías 8:20, sí, lo dijimos bien. Es que como algunos dijeron 8:14, no, esos son hasta 2300. El santuario será purificado. No, es Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les saqué. Es decir, porque no tienen luz, porque no están diciendo la verdad. Correcto. Mateo 7:20. ¿Qué dice Mateo 7:20? Vamos rápidamente a buscarlo. Mateo 7:20. Esa es la segunda prueba de que un profeta es un profeta verdadero. La primera es, si no está conforme a la ley, algunos dicen que la ley es la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés. Pero también podemos decir que es la ley, los estatutos y los mandamientos de Dios. Mateo 7:20, ¿qué dice? Así que por sus frutos, ¿qué? Me gusta el 18. El 18 dice, no puede el buen árbol dar ¿qué? Y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un profeta de Dios no puede ser borracho. Un profeta de Dios no puede ser adúltero, mentiroso. Un profeta de Dios no puede pegarle a la esposa. Un profeta de Dios no puede ser ladrón, no puede ser estafador. Por sus frutos los conoceremos. Primera de Juan 4, del 1 al 3. ¿Qué dice el apóstol Juan en primera epístola 4, del 1 al 3? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Cuando dice espíritu aquí no está hablando de fantasma, ¿no? Está hablando de el espíritu con que se refiere una persona al hablar, al predicar. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿quién? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si un profeta no dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios venido en carne al mundo, no es de Dios. Jeremías 28:9. ¿Qué dice este profeta en el capítulo 28 y el versículo 9? Jeremías 28:9. Dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad ¿qué? Envió. Es decir, si el profeta dice, esto va a pasar así, y no pasa, no es de Dios. Entonces uno dice, ¿y entonces Guillermo Miller no era un profeta de Dios? Hermanos, Guillermo Miller no tuvo ninguna visión, ninguna revelación divina. Guillermo Miller predicó lo que predicó porque lo estudió directamente ¿de dónde? De la Biblia, y el Espíritu Santo le iluminó, ¿cierto? Cuando uno estudia la Biblia, el Espíritu de Dios le ilumina. Solo que usted entonces enseguida estudia la Biblia, ya inmediatamente Dios le habla. A ver, eso es una pregunta peligrosa. Porque es que no podemos decir que muchas veces cuando nosotros estudiamos la Biblia y digo, bueno, voy a hacer esto, ¡prum! De pronto no era la voluntad de Dios porque me falta estudio, porque me falta más oración, porque tal vez el Señor deseaba que eso no pasara, porque hay cosas que uno cosecha después de 20, 30 años de pecado y no puede arreglarlo en 3 minutos de estudio de la Biblia. Es decir, las cosas deben ser interpretadas con calma. Elena de White fue una profetisa, y ya vamos a ver, que pasó por muchos tiempos difíciles y que no recibió toda la iluminación de un solo golpe. Después de muchos años de su primera visión, después de muchos años de estudiar la Biblia, después de muchos años de estar predicando, el Señor seguía dándole totazos, por decirlo en santanderiano. Muchos hombres y mujeres de la Biblia son llamados profetas, aunque tradicionalmente no los recordemos así. Por ejemplo, no vamos a leer el versículo, pero Génesis 28 dice que Abraham era profeta. Hechos 2, 29 al 30 dice que David era profeta. Deuteronomios 34 dice que Moisés era profeta. ¿Por qué no los conocemos como profetas, sino como patriarcas o reyes? Porque su función principal tal vez no fue la de amonestar el pueblo, pero eran profetas de Dios. Y ahora, ¿cuál fue el mayor, el principal, el top one de los profetas? ¿Quién dicen que fue? Elías. ¿Quién más? Juan. ¿Quién más? Daniel. ¿Quién más?
Bueno, Jesús no cabe dentro del rango de profeta porque es que Él es Dios. ¿Quién era? Vamos a mostrarlo. Vamos a buscar lo que dice Lucas 7:28. ¿Qué dice Lucas? Voy a contestar la pregunta no yo, la va a contestar el Señor Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 28. Vamos a leer desde el 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ¿qué? Delante de ti. Se me perdió una botella, ya, aquí. Versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que ¿quién? Que Juan el Bautista. La siguiente frase da para un sermón, pero ese no lo vamos a tratar hoy. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan Bautista fue el mayor de los profetas. ¿Saben que hay algo interesante? Al estudiar la historia de Juan Bautista, podemos hacer un paralelo muy interesante entre Juan Bautista y Elena de White. Miren ustedes que Juan Bautista fue el profeta, el primer profeta después de más de 400 años. El último profeta que existió en el Antiguo Testamento fue... Está bien, voy a ayudarles. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Y cronológicamente fue también el último que existió. Porque, por ejemplo, de los primeros que existieron fueron Abdías, Nahum, Jonás. Existieron en la época del imperio asirio. Pero el último fue Malaquías. Después de que murió Malaquías, se cayó la voz profética. No hubo mensaje del cielo. Durante la historia de los sacerdotes macabeos y todas estas revoluciones internas, la llegada del imperio romano, no hubo voz profética hasta que llegó Juan Bautista en el año... No estamos seguros. Pudo haber sido en el año 29, en el año 30, no sabemos cuánto duró el ministerio de Juan Bautista. Pero llegó él después de centurias de no haber habido voz profética. De la misma manera, cuando llegó la inspiración divina a Elena de White, habían pasado ¿cuántos años de oscuridad? Se las voy a soplar. Pérgamo, Tiatira, Sardis. Habían pasado 4 iglesias. Esmirna inclusive. Todas esas iglesias habían tenido silencio profético. Pero ahora llega Elena de White y surge después de un tiempo en que Dios no había dicho ni pío. Se había olvidado muchas cosas. Por ejemplo, cuando Juan Bautista llegó, los israelitas habían perdido de vista totalmente el significado de tanto animal que mataban. ¿Ustedes se han puesto a hacer la cuenta de cuánto animal murió desde Moisés hasta la época de Jesús? Eran centenares de animales al día. Al día. Ahora multipliquen eso por un año. Y ahora multipliquen eso por 1500 años. ¿Cuánto animal murió, regó su sangre ahí? Y después de tanta sangrería y tanto animal muerto y tanto sacrificio, los israelitas no entendían qué era eso. Porque vino el Mesías y no lo que... No lo vieron, no lo conocieron. Lo reconoció un abuelito que estaba ya a punto de morirse en la puerta del templo. ¿Recuerdan? 8 días después de la Navidad. Que la Navidad no fue el 24 de diciembre. Ese es otro sermón. Cuando llegó la inspiración, el mensaje de Dios para Elena de White, había pasado un tiempo en que se había olvidado todo. Se había olvidado el sábado, se había olvidado el estudio de la Biblia, se había olvidado el diezmo, se había olvidado el plan de salvación, se había olvidado el conflicto cósmico entre el dragón, la serpiente antigua, y Miguel y sus ángeles, entre Cristo Jesús. Todo eso se había olvidado. Si Israel no hubiera olvidado la profecía, de pronto Juan Bautista no hubiera sido necesario. Si el pueblo de Dios hubiese estudiado su palabra, tal vez no hubiera sido necesaria Elena de White. Juan 1, capítulo 1, versículos 20 al 21. Vamos a buscar Juan. Juan 1, versículo 20. Confesó y no negó, sino que dijo: yo no soy el Cristo. ¿A quién le están preguntando ahí? A Juan el Bautista. Y le preguntaron: ¿qué pues? Es decir, ¿y usted entonces qué es? Y él, ¿eres tú el Elías? Algunas versiones dicen: ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo Juan? No, yo no soy. ¿Eres tú profeta? Y él respondió: ¿qué? No. ¿Saben que a Juan no le gustaba llamarse así
profeta? Vamos a leer Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. No he tenido otra pretensión, sino la que se me ha indicado, de que yo soy la mensajera ¿de quién? Del Señor. Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Y siempre he respondido, escuchen bien, Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Soy la mensajera del Señor. Sé que muchos de ustedes me han llamado profetisa, pero yo no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas, y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra a los incrédulos, por la pluma y de viva voz, reproches al mundo las acciones que no son correctas. Mensajes Selectos, tomo 30, página 30. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor que es la Biblia. De ahí sacamos los adventistas la expresión la luz menor. Llamarse a sí mismo como profeta. ¿Juan Bautista hizo milagros? ¿Sí o no? Ya algunos no les da miedo contestar. La Biblia no dice. Ahora, aclaro, ningún hombre hace milagros. Cuando Pedro dijo a Tabita, levántate, cuando dijo, de lo que tengo te doy, ¿a quién le dijeron eso? Al cojo que estaba en la puerta. Juan y Pedro le dijeron, de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Quién hizo el milagro? ¿Pedro o Juan? Ninguno, lo hizo Dios. Ni Juan Bautista, ni Pedro, ni Elías, ninguno hizo milagros, los hace Dios. Solo que cuando la herramienta utilizada es esa persona, uno dice, el milagro lo hizo Pablo, el milagro lo hizo Pedro. Ojo con eso. Juan Bautista, según la Biblia, no hizo ningún milagro. Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 61, dice, quien haga de la operación de milagros la prueba de la fe, se encontrará que Satanás puede, mediante gran variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. ¿Quién hace milagros también? Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. ¿Eso fue cuando? ¿En la época de quién? De Moisés. Si no aceptamos la verdad con amor, podemos encontrarnos entre aquellos que verán realizarse milagros por el poder de Satanás en estos últimos días y creerán en ellos. Ojo con los programas evangélicos que vemos en la televisión, hermanos. Porque esos milagros, yo no puedo decir que todos son obra del diablo, pero sí estoy seguro que la mayoría. Muchas cosas extrañas pasarán por milagros maravillosos, pero deberían considerarse como engaños inventados por el padre de la mentira. Elena de White tampoco hizo milagros. No tenemos una sola evidencia de que por intermedio suyo Dios haya hecho un milagro. Juan Bautista fue llamado para preparar el camino de Jesucristo en su primera venida. Elena de White fue llamada para capacitar a su pueblo en espera de la segunda. Podemos establecer un paralelo también entre la iglesia adventista y Elena de White. ¿El adventismo es una religión? ¿Sí o no? Bueno, lo que me gusta de hacer preguntas es que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Es un credo? ¿Qué es el adventismo? Ustedes dicen, yo voy a la iglesia adventista. ¿Es una iglesia entonces? Sí, los adventistas conformamos una iglesia. Pero yo no puedo decir que el adventismo sea una religión o un credo. Nosotros, a diferencia de otras denominaciones, nosotros tenemos más bien una actitud que debemos seguir. Miren ustedes que Guillermo Miller, él decía, pues yo lo que sé es que tenemos que estudiar ¿qué cosa? La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a comparar dos credos. Cuando un católico va a la iglesia, ¿aquí hay algún católico? ¿No? Bien. Cuando un católico va a la iglesia y escucha lo que dice el cura, la encíclica que puso el Papa, el mensaje que dio el cardenal, y eso que dicen esos señores hace contradicción a lo que dice la palabra de Dios,
¿A quién le cree el católico? ¿A lo que dice el Papa o a lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, le puedo decir con toda seguridad que le creen a lo que dice el Papa, porque hay cientos de ejemplos en los que ellos le creen a lo que dice su tradición. Para muestra los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del católico? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, ¿alguien se lo sabe? ¿Santificar qué cosa? Las fiestas. Tercero, honrar a padre y madre. Cuatro, ¿cierto? Esos son mandamientos ¿de quién? De la Santa Madre Iglesia, como la llaman ellos. Tradición católica. Ellos le creen al Papa, al cardenal o al cura, no a la palabra de Dios. Cuando un pentecostal siente que el Espíritu Santo le habla por medio de sus emociones y sus sentimientos, estudien las creencias pentecostales, ¿a qué le hace caso? ¿A lo que el Espíritu Santo le dice por medio de su emoción o a la palabra de Dios? Le hace caso a lo que el Espíritu Santo supuestamente le está diciendo por medio de sus emociones. Cuando un adventista escucha un sermón, alguien se para aquí y esa persona llega y dice, es que el Señor Jesús viene en el 2031. ¿Usted a quién le cree? ¿Al predicador, al pastor o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Ah, ahí está la diferencia, a la palabra de Dios. Y ojo, hermanos, porque muchas veces la gente sale un sermón, así me ha pasado en algunas iglesias, uno escucha sermones bonitos, la gente da garrote, habla duro como hablan los predicadores que sí saben predicar, y la gente dice, amén, y acaban de echar por tierra Gálatas. Acaban de echar por tierra el plan de redención. Ojo, porque podemos durar 40 años viniendo a la iglesia, trayendo nuestros diezmos, viniendo el sábado todo el día aquí desde que amanece hasta que anochece, y nos perdemos. Nos perdemos porque no sabemos en quién hemos. Elena de White se parece en eso al adventismo. Vamos a leer estas citas. Hoy traje poquitas, aquí. Traje poquitas, pero vamos a leerlas. Carta 12, 1890, esto está en el Evangelismo. Dice, lean conmigo, los testimonios de la hermana Elena de White no deben ser presentados en primera línea. Ella está hablando de sí misma en tercera persona. La palabra de Dios es la norma ¿qué? ¿Qué significa infalible? Que no sé qué. No se equivoca. Infalible es el que no se equivoca. Los católicos dicen que la iglesia no se equivoca, que el Papa no se equivoca, pero resulta que ya se están dando cuenta de que en la Edad Media se equivocaron no una, ni dos, ni tres, sino millones de veces. Seguimos leyendo. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Debe ejercerse gran cuidado por parte de todos los creyentes para presentar cuidadosamente estas cuestiones, y siempre conviene detenerse cuando se ha dicho suficiente. Prueben todos su posición por medio de ¿qué cosa? De las Escrituras, y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad. Seguimos leyendo. Cuanto más miremos las promesas de la palabra ¿de quién? Dios, más brillantes aparecen. Cuanto más las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Es que no los escuchaba a todos. En la Biblia. Nunca queremos que un alma presente los testimonios. Cuando habla de los testimonios está diciendo de lo que escribe ella. Los testimonios son lo que ella ha escrito. Antes que ¿qué cosa? Que la Biblia. Algunos hermanos leemos la Biblia para aprender de la vida y de la obra de grandes hombres. José, Moisés, Daniel, el mismo Jesús. Otros miramos la Biblia para conocer y tratar de obedecer sus leyes y normas. Otros para confirmar las doctrinas y las creencias que en la iglesia nos enseñan. Otros para unir un texto con otro y armar una doctrina o un sermón al menos, ¿no? Pero muy pocos leemos, estudiamos y escudriñamos las Escrituras, que son tres cosas diferentes, para encontrar y conocer a Cristo, a Jesús. Y ese es el objetivo de la Escritura. ¿Sí se han dado cuenta que toda la Biblia es cristocéntrica? Uno estudia el libro de Esther y ahí aparece Cristo. Uno estudia Génesis y en todo lado aparece Cristo. Uno estudia Levíticos y ahí sí que aparece Cristo. Apocalipsis, ¿cuál es el centro de Apocalipsis? Jesús, la revelación de Jesucristo. Cuando hablamos con la gente que cree en esto, ¿ustedes saben quién es ese que está ahí tirado en el piso? ¿Quién es? Fabiola, ¿quién? José Smith. ¿Ustedes saben quién es José Smith? Es el primer líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la que conocemos como los mormones. ¿Quiénes son esos dos? Según José Smith, son Dios Padre,
y Jesucristo. Ellos dos se le aparecieron, según dicen ellos, se le aparecieron en una visión, le dieron unas planchas de oro y le revelaron unos escritos. Si usted habla con un mormón y el mormón trata de conquistarlo a usted para su iglesia, de evangelizarlo, el mormón no puede hablarle a usted si no tiene, no puede convencerlo si no tiene en su mano el libro del mormón, la perla de gran precio, y hay otro que se llama Doctrinas y Pactos. Si ellos no tienen esos tres libros, ellos no pueden convencerlo de sus doctrinas, de sus creencias. No pueden. Cuando nosotros los adventistas vamos a darle a una persona los estudios bíblicos para enseñarle qué dice la palabra de Dios, utilizamos algo muy bonito que se llama, ¿cómo? ¿La fe de quién? La fe de Jesús. Ojalá la sigan utilizando. La fe de Jesús ahora viene en versión pro y versión sencilla, ¿no? La versión sencilla tiene 20 clases. ¿Ustedes saben dónde aparece Elena de White en esas 20? Es la número 15, el espíritu de profecía, el don profético. Y si usted tiene la versión pro, que tiene unas lecciones adicionales, tiene 31 lecciones, aparece el número 21. Perfectamente esa lección 15, esa lección 21 podía quedar ¿de qué? De 31, de 20, no importa, de última. No hay problema, porque resulta que los adventistas del séptimo día no basamos nuestras creencias en los escritos de Elena de White. Lo basamos única y exclusivamente. ¿Cuál es la lección número 1 de la fe de Jesús? No es Dios el Padre, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Porque si usted no cree en lo que dice la palabra de Dios, no hay Dios en quien creer. Elena de White era infalible. ¿Ustedes creen que Elena de White se equivocó? ¿Quiénes dicen que sí se equivocó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quiénes dicen que no se equivocó? Una valiente allá que contestó que era. Y el resto no sabe, no responde. Elena de White, nosotros los adventistas creemos que fue escogida por Dios. Nosotros creemos que fue inspirada por Dios. Pero todos los profetas, yo creo, ¿no? Porque por lo menos de José no se dice una sola falla, ni de Daniel tampoco. Pero yo creo que todos los profetas tuvieron sus descachos. Les voy a recordar algunos. Juan Bautista mandó unos amigos, estaba en la cárcel, aburrido, triste, lo iban a matar. Y él dijo, vayan y pregúntenle al Señor Jesús si Él es de verdad el Mesías o esperamos a otro. Dudó. Y era el mayor de los profetas según palabras de Cristo mismo. Jonás. Bueno, Jonás parece que se va para Nínive. ¿Para dónde cogió? Para el otro lado. Para Tarsis. Le dijeron Bogotá y se fue para la costa. Elías acababa de hacer una oración como de 3 renglones y cayó fuego del cielo. Y medio día después estaba corriendo porque una mujer brava lo iba a matar. Santanderiana esa Jezabel. Natán creyó que David era el hombre indicado para construir ¿qué cosa? El templo de Jehová. Eso tenía ya, bueno, David, usted es el hombre. Y Dios dijo, ese no es. Va a ser Salomón. Y Natán era profeta de Dios. Moisés estaba berriendo ese día, se le salió la chispa y cogió ese palo y ¡pum! Le pegó a la piedra segunda vez. Y por eso no conoció la Canaán. Bueno, tiene una finquita mejor hoy en día, ¿no? Pero sí ven que los profetas de Dios tenían sus arranques de ira, de enojo, de inconsciencia, de ignorancia, de temor. Se equivocaron. Es más, Dios no le pide perfección al profeta. ¿Sí se han dado cuenta que casi siempre el profeta escogido es el menos capacitado según los ojos de los hombres? De los 12 apóstoles, el único que era así como medio pupi, que era medio estudiado, era Judas. Lucas no era apóstol. No, de los apóstoles. El único que medio sabía un poquito de finanzas era Mateo, pero era un judío también estrato 3, solo que tenía un puesto alto. Entonces era papicultor con plata, dicen por ahí, es decir, eran todos de rango muy bajo, pescadores, olorosos a feo, eran gente que no sabía escribir, eran gente inculta, y de eso fue que el Señor escogió. Miren otro ejemplo, Moisés, Éxodo 6. Bueno, Moisés, usted va a ir a hablar con Faraón. Leo textualmente de la Biblia. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo torpe de habla? Jeremías, bueno señor, Jeremías, usted va a ser mi profeta, pero señor, si yo soy un chino. Chino dices en santanderiano, ¿no?
¿Cuántos años tenía Jeremías? No sabemos, pero él dice, ¿cómo Señor, yo voy a hablar si yo soy un niño? En otras versiones dice, yo soy muy joven. Gedeón, Jueces 6, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel si yo soy un agricultor? Yo no soy un soldado. El Señor siempre escogió de lo que el mundo desprecia. Las equivocaciones y aún los pecados de un profeta pueden ser reales, pero eso no invalida su don profético. Elena de White se equivocó muchas veces, hermanos. Y por favor no me crean lo que voy a decir a continuación. Estudien ustedes la palabra de Dios por su cuenta. Estudien la historia denominacional. Durante mucho tiempo, Elena de White creyó en la doctrina de la puerta cerrada. Cuando no vino Jesús en 1844, todos los mileristas quedaron como gallinas culecas, no sabían para dónde coger. Quedaron así como de, ¿ahora qué hacemos? Y había algunos que dijeron, ya entendí, Noé. Cuando Noé entró al arca, porque ya venía el diluvio, ¿quién cerró la puerta? Un ángel. Dios la cerró la puerta. Y ahora, ¿cuántos días pasaron? 7 días, día por año. No viene en el 44, viene en el 51. Ya nadie se salva, porque cuando Dios cerró la puerta del arca ya nadie se salvaba. Y esa historia, sustentada de una forma complicadita, esa en un momento fue como el agarradero de los mileristas. Elena de White creyó en eso hasta que el Señor mismo le reveló, y no primero a ella, se lo reveló a otro. ¿A quién? 10. Hiram Edson. Pero Elena de White también después recibió la luz. Sí, señores. No, señor, el Cristo ya no viene. Por lo menos no viene ahorita. Hay una labor que hacer. Hay una tarea que cumplir. Pero ella creyó en eso. Hasta los 20 años, Elena de White, que era metodista, ella no aceptó hasta los 20 años la verdad del sábado. Y no fue ella la que recibió la iluminación. Fue otra mujer cuyo nombre en este momento se me olvida. Preston, algo así. Fue otra mujer la que dijo, bueno, señores White, esto es así. Miren, la Biblia no dice en ninguna parte que el sábado haya quedado abolido, lo estudiaron, y ahora viene la verdad del sábado a este grupo de creyentes. Contrario a lo que creemos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, mensajes para la salud, cuando leemos el ministerio de curación, cuando leemos todos estos libros acerca de la tan bonitos, ¿cierto? Consejos sobre el régimen alimenticio. Resulta que estos libros fueron escritos por Elena de White en su etapa madura. ¿Ustedes saben por qué se murió Jaime White? Jaime White se murió por su intemperancia. Este hombre predicaba 20 horas al día, este hombre no dormía, este hombre no comía, este hombre trabajaba y trabajaba, este hombre se iba a bautizar gente en un río congelado, este hombre viajaba a donde fuera a medianoche para predicar la palabra de Dios. Y su intemperancia fue la causa de su muerte. Es increíble que los mayores y más conocidos precursores de nuestra obra adventista cometieran tantos errores, ¿verdad que sí? Pero es que el Señor no pide perfección, pide actitud. De 1850 a 1860 se inició el ministerio de publicaciones con The Present Truth, la verdad presente. Hoy en día tenemos más de 30 casas publicadoras y miles de centros de distribución de publicaciones. De 1860 a 1870 comenzó el ministerio de la Reforma Pro Salud con un pequeño sanatorio. Health or How to Live fue el primer libro que escribió Jaime White sobre salud. Imagínense, qué ironía. Hoy en día tenemos 576 instituciones de salud. Elena de White fue precursora del sanatorio de Battle Creek. De 1870 a 1880 se inició el ministerio de la educación adventista con una pequeña escuelita que tenía 13 alumnos en 1872. Hoy en día tenemos 9.000 instituciones educativas, más de 2 millones de estudiantes y más de 100.000 docentes. ¿Son las palabras escritas por Elena de White tan inspiradas como la Biblia? ¿Ustedes qué dicen? Esta es la pregunta más complicada de la mañana. ¿Dicen que sí o dicen que no? ¿Ustedes qué creen? Repito la pregunta. ¿Son las palabras y los escritos de Elena de White tan inspiradas como la Biblia? Porque esta pregunta es bien compleja. Hermanos, yo llego a una conclusión. Elena de White fue inspirada por Dios, pero acabamos de decir que nuestra única norma de fe y práctica y zapateo mientras lo digo
¿Es cuál? La Biblia. No podemos echar para atrás eso. Es una pregunta peligrosa. Eso es como preguntarle a una mujer: ¿usted a quién quiere más? ¿A sus hijos o a su esposo? Yo podría decir: esa pregunta no va. Porque es que primero, no, es que el amor es distinto. No, es que pues los hijos se van y mi esposo es para toda la vida. No, es que... A ver, esa pregunta es peligrosísima. Porque es que no podemos comparar ese tipo de amor. Y cualquier respuesta puede llegar a ser ¿qué? Perjudicial. ¿Cierto? Puede ser mal. Un telescopio, este pensamiento no es mío, este pensamiento lo estoy copiando de nuestro presidente de la División General. Un telescopio no puede adicionarle estrellas al cielo, ¿verdad que no? Las estrellas están ahí, solo que cuando uno está en Bucaramanga y mira al cielo dice: ¡ay, 3 estrellitas! Mire, cuando usted va al campo y no hay una sola luz por ahí, usted dice: pero Dios mío, ¿lo han visto alguna vez? Yo a mis 14 años, cuando cantaba en Voceros del Reino, fuimos a una loma por allá a cantar en una iglesia que quedaba en quién sabe dónde, un día de camino, a pie. Y llegamos a la mitad de la nada. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Uno dice: ¿pero dónde estaban? Y son incontables, de verdad, o sea, no hay forma. Son hermosísimas. Y han estado ahí todo el tiempo, pero nosotros aquí no las vemos. Un telescopio no puede adicionar estrellas al cielo, pero sí nos posibilita ver mucho más allá de lo que alcanza nuestra visión. Así es la relación de los escritos de Elena de White con la Biblia. No tienen la pretensión de establecer nuevas verdades, nunca, ni de comunicar aquello que la Biblia ya ha comunicado. Su papel es ser una guía que nos posibilita ver con más claridad las verdades de la Sagrada Escritura. Una luz menor conduciendo a la luz mayor. La Biblia es así. La mejor forma de estar convencido de que Dios existe, ¿cuál es, hermanos? Ustedes han preguntado algo: demuéstrame que Dios existe. A ver, demuéstramelo. ¿Podemos? Yo no creo. Yo no creo, porque la única forma de usted demostrarle que Dios... Mire lo que dice la Biblia. Yo no creo en la Biblia. Y si yo no creo en la Biblia, ¿usted cómo le demuestra a alguien que Dios existe? Es muy difícil, digo yo, demostrar la existencia de Dios. La única forma de estar convencido 100% de que Dios existe es ¿cómo? Conociéndolo, teniendo fe. Y la fe no es nuestra, la fe es un don ¿de quién? De Dios. Es viviendo en comunión con Él. Cuando yo vivo al lado de Dios, yo sé que Él existe, yo lo siento, yo hablo con Él, Él me habla a mí. Pero yo no puedo demostrar que Dios existe. De igual manera, hermanos, la mejor manera de que usted crea en los escritos de una mujer que no pasó de la primaria es leyéndolos. Existen dos tipos de personas que no creen en los escritos de Elena de White: los que la leen para criticarla y atacarla, y los que no la leen. ¿Usted está en alguno de esos dos grupos? Yo creo que usted nunca ha criticado o atacado los escritos de Elena de White porque no la lee. Hermanos, usted no es un adventista de verdad. Tiene esos libros rojos allá haciendo polvo en la biblioteca. La aplicación, que es gratuita, no la ha descargado siquiera. Tiene Facebook, Twitter y WhatsApp en su teléfono, pero no tiene los escritos de Elena de White. Aquí va el juetazo. Si usted quiere conocer el plan de salvación, hermanos, el conflicto cósmico entre el bien y el mal es lo que nos distancia, lo que nos diferencia a los adventistas de las demás religiones. No es el sábado. Mucha gente guarda el sábado y no es adventista. Mucha gente cree en la doctrina del santuario, no como nosotros, pero creen. Ellos estudian el santuario. Pero lo único que nos diferencia a nosotros los adventistas de los demás es la visión del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Si no tenemos claro eso, no somos adventistas. Y si usted quiere entenderlo bien, le recomiendo, lo urjo a que estudie Patriarcas y Profetas, en su orden: Profetas y El Deseado, Hechos y El Conflicto. Esa es la saga del gran conflicto. ¿Se la repito? Porque si usted no se los ha leído todos, usted aún no es adventista. Aunque lleve 50 años en la iglesia, usted todavía no es adventista, hermano. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los siglos. Ojalá se los leyera en orden. Ojalá.
Usted quiere ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre. Usted está planeando tener hijos algún día. ¿Ya los tiene? ¿Y lo cogieron a la carrera? El hogar cristiano, mensajes para los jóvenes, hijas o hijas de Dios, conducción del niño. Usted desea ser un buen maestro, no simplemente un profesor. Léase consejos para los maestros, léase la educación cristiana. ¿Quiere ser un buen miembro de iglesia? Léase testimonios selectos, consejos para la iglesia, joyas de los testimonios. Cada parrafito de joyas de los testimonios es una bofetada. Y uno dice, uy, pero cómo nos da de duro esta señora y lleva como 90 años muerta. ¿Cierto que sí? ¿Quiere vivir saludable? Pues obvio, tiene que poner en práctica lo que dice, consejos sobre el régimen alimenticio, la temperancia, consejos sobre la salud. ¿Quiere aprender más de cómo pensaba Jesús? Léase el discurso maestro de Jesucristo, mente, carácter y personalidad. ¿Quiere vivir de una manera sabia? Mente, carácter y personalidad, tomo 1, tomo 2, son maravillosos. Los estamos estudiando en los devocionales del colegio desde que empezamos el año pasado. Y cada día le encontramos un mensaje maravilloso y no hemos terminado ni el primero. Ahorita dentro de 2 meses comenzamos el segundo. ¿Quiere vivir de una manera más sabia? Ya dijimos. ¿Quiere vivir más cerca de Jesús? Ay, perdón, se apagó. Me faltó una. ¿Quiere vivir más cerca del Señor Jesús? El camino a... Tocó cambiarlo para que la gente no lo rechazara. Ahora le decimos el camino a la paz, el camino a la felicidad, le llaman en algunas versiones. Hermanos, el espíritu de profecía es tan relevante hoy como cuando fue escrito hace 130, 120. Si se han dado cuenta los que leen la revista Semana, El Tiempo, ven el noticiero, la Universidad de Princeton, la Universidad de Harvard acaba de hacer un estudio donde dice que los niños tal, y uno dice, conducción del niño. Los científicos han descubierto que comer tal o no comer tal produce tal, y uno dice, consejos sobre el régimen alimenticio, qué novedad. Los científicos han descubierto que si no nos ponemos las pilas dentro de 20 años el mundo ya será invivible y... ¿Qué novedad? El conflicto de los siglos. O sea, y nosotros lo sabíamos ya. Si la iglesia estudiase más la palabra de Dios y leyera más a la pluma inspirada, Cristo vendría al mundo por segunda vez, no dentro de cientos de años, sino en esta generación. El Señor les bendiga. Tengan todos un feliz sábado. Gracias, Señor, por tus bendiciones el día de hoy. Gracias, Señor, por haber estudiado de tu mensaje, de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser más juiciosos, a ser más dedicados y a poner nuestra voluntad y nuestro tiempo en tus manos. Ayúdanos a estudiar más tu palabra, a estar convencidos de las cosas que hemos creído, a dar fe de ello. Y, Señor, a utilizar la luz menor que nos enviaste en la iglesia de Filadelfia, para que ahora que somos la iglesia de la Odisea podamos apresurar tu venida. Ayúdanos a comprender de la mejor forma todos estos mensajes y revelaciones que tienes para nosotros día a día. Llévanos con bien a casa y ayúdanos a disfrutar de las horas restantes de este tu día santo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.